Bueno, vamos a empezar con el tema, familia. El tema de hoy es el alcoholismo en Cuba, el consumo de alcohol. A todos me atrevería a decir que a un 80-90% de la población cubana, de forma directa o de forma indirecta, nos ha afectado el tema del consumo excesivo de alcohol. Yo en lo personal, en mi familia, tuve casos de alcoholismo de muchos tipos, algunos bastante lamentables, otros que llegaron incluso a la violencia. Y creo que no es mi familia muy especial en esto. Creo que hay muchas familias cubanas que viven esta desgracia del consumo de alcohol. Cuba no es el país que más consume alcohol en el mundo. Eso se los puedo asegurar ya. Son datos de la OMS. Cuba no es el país que más consume alcohol en el mundo. Hay otros países. Los países que más consumen alcohol en el mundo son pues, los de Europa del Este y Rusia. Ahí es donde hay un mayor consumo de alcohol. Pero en el caso de Cuba, que es lo que nos ocupa, el consumo de alcohol ha ido aumentando a medida que pasan los años. No tiene nada que ver con el aumento de población. Estoy hablando de consumo de alcohol per cápita. Ha ido aumentando, se los voy a enseñar ahora en gráficas, con el aumento de los años, con todas las consecuencias que esto trae asociadas. Consecuencias que van desde violencia intrafamiliar o violencia doméstica hasta enfermedades que pueden provocar la muerte. El régimen cubano, en teoría, según la OMS, toma medidas para prevenir el alcoholismo o el consumo excesivo de alcohol. La realidad, la que hemos visto ustedes y yo, que vivimos años en Cuba, es que cuando tú llegas a cualquier cafetería en cualquier parte de Cuba, principalmente en el oriente, lo único que te encuentras en muchas de estas cafeterías es, en la tablilla de ofertas, cigarro y ron. Absolutamente más nada. Esas son las opciones que tiene el cubano en las cafeterías, las opciones principales que tiene el cubano en las cafeterías. Dos opciones que pueden provocar la muerte: fumar y beber alcohol en exceso. Pueden provocar la muerte. En el mundo, para que tengan una idea, se consume anualmente como promedio, según datos de la OMS, 6 litros de alcohol puro per cápita. Cuando la OMS se refiere al alcohol, para dar estadísticas, lo hace con el término alcohol puro. ¿Por qué? Porque así es como se puede establecer una comparativa más exacta. Hay países que beben mucha cerveza, por ejemplo. Si nos vamos a Alemania, tiene un consumo de cerveza elevadísimo. O en España también hay un consumo de cerveza elevadísimo. Sin embargo, no son los países que más alcohol consumen. ¿Por qué? Porque la cerveza no tiene tanto alcohol como pudiera tener el whisky o el vodka. Si nos vamos a cualquier país de Europa del Este, aunque se bebe menos volumen de alcohol, menos volumen de bebidas, el volumen de alcohol es mayor, porque las bebidas que se consumen tienen mayor gradación de alcohol. Por eso la OMS usa el término alcohol puro. Todos los datos que voy a ofrecer de aquí en adelante se refieren al consumo de alcohol puro, específicamente. Para que tengan una idea, lo que ocurre con el alcohol en el mundo. Según la OMS, para el año 2010, en el mundo murieron por consumo abusivo de alcohol 3.3 millones de personas. Esto representa el 6% de todas las muertes en el mundo. 3.3 millones es el 6% de todas las muertes en el mundo. O lo que es lo mismo, es el equivalente a un muerto cada 10 segundos. En lo que llevamos de directa, ya han muerto decenas de personas en todo el mundo por consumo de alcohol. Un muerto cada 10 segundos. Si comparamos estas muertes, por ejemplo, con los que murieron de COVID el año pasado, en el 2020, pues el año pasado murieron de COVID 2.240.000 personas, 2.24 millones de personas aproximadamente. Dicho de otra forma, al año, de momento, con las cifras que se tienen, mueren más personas, pero además mueren muchas más personas
por consumo abusivo de alcohol que por COVID. Sin embargo, tomamos muchísimas medidas contra el COVID, pero no tomamos ninguna contra el consumo abusivo de alcohol. No quiero decir que no debamos tomar las medidas contra el COVID. Claro que debemos tomarlas. Me refiero a que también deberíamos tomarlas contra el consumo abusivo de alcohol porque mueren más personas por consumir alcohol que por COVID en el mundo. Por sexos, ¿cómo va esto? El alcohol fue la causa del 7,6% de muertes de hombres en el año 2012. El 7,6% de los hombres que murieron en el año 2012 murieron por causas relacionadas con el alcohol. Y el 4% de las mujeres que murieron en el 2012 murieron por causas relacionadas con el alcohol. Ojo, estamos hablando de varios millones de personas por consumo de alcohol. La OMS hace varias advertencias en su página web sobre el consumo de alcohol, sobre el consumo excesivo de alcohol. Dice que no solo lleva a una nociva dependencia, sino que además provoca el aumento de la violencia y por ende la posibilidad de herir a alguien o herirse, es decir, autolesionarse o lesionar a alguien. Las muertes que acabo de mencionar antes son muertes de personas que han bebido alcohol y han muerto a su causa. Ahí no están incluidas las muertes que esas personas pudieron provocar. Por tanto, si buscamos todas las muertes asociadas al consumo de alcohol, el número es todavía mayor que 3,3 millones. Todavía mayor. Imagínense que en los accidentes de tráfico, por ejemplo, un conductor borracho que mate a otra persona o a otras personas y muera el conductor también, solo cuenta la muerte del conductor borracho, las otras personas no. Entonces, ese 3,3 es un número todavía mayor. Ahora, hay aproximadamente, el consumo de alcohol, las muertes por consumo de alcohol se relacionan aproximadamente con 200 enfermedades que pueden resultar mortales, además, como la cirrosis o como algunos tipos de cáncer. Europa es la región del mundo donde se consume mayor alcohol per cápita. Tienen 10 litros de alcohol puro anual. Una media europea de 10 litros de alcohol puro anual. Aquí la diferencia la marca Europa del Este, que es donde está la mayor concentración de alcohol. Tiene los índices más altos del mundo en consumo de alcohol los países de Europa del Este. La región donde el consumo de alcohol es más elevado, la segunda, es en Latinoamérica. Pasamos de Europa, en especial Europa del Este, al segundo puesto, Latinoamérica, que tiene un consumo de 8,4 litros de alcohol puro per cápita al año, de media. De los 8,4 que tiene Latinoamérica, 7,2 litros son litros de alcohol comprobado. Es decir, son litros que la gente se bebe seguro. Y los otros 1,2 litros son litros calculados, son estimaciones. En total son 8,4 litros de alcohol puro per cápita en Latinoamérica al año. Otro dato curioso es que el 25% del alcohol que se consume en el mundo se produce de manera ilegal y en Cuba probablemente ese porcentaje sea mayor. La OMS facilita datos sobre el consumo de alcohol de cada país. Estos datos salen de las autoridades de cada país, como casi todos los datos que salen de la OMS. A veces la gente te dice, bueno, es que la OMS dice que la infancia en Cuba, es que la OMS dice que la mortalidad infantil, es que la OMS... Todos esos datos, todos, absolutamente todos y cada uno de esos datos, y me he encargado de preguntarlo. ¿A quién? A la OMS y al Banco Mundial. Todos y cada uno de esos datos salen de las autoridades cubanas. Todas estas organizaciones, la UNICEF, por ejemplo, tiene una oficina en Cuba. Uno de los representantes de la UNICEF en Cuba durante varios años fue un reconocido socialista español, que evidentemente no iba a contradecir los datos del régimen cubano porque estaba de su parte. Entonces, todas estas oficinas recogen datos del régimen cubano. El régimen cubano le pasa datos, incluso los trabajos de campo que en teoría se hacen,
se hacen a partir de empleados del régimen cubano que le pasan los datos a estas oficinas, ellos recopilan y lo elevan a las organizaciones como la OMS. Por tanto, todos los datos que vamos a ver ahora son facilitados por el régimen cubano o por el régimen venezolano, que también les voy a dar algún dato. Así que hay que cogerlos con pinza porque lo más probable es que estos números sean todavía mucho mayor de lo que les voy a decir. Venezuela, por ejemplo, para el año 2010 tenía un consumo de alcohol de 8.9 litros de alcohol puro por habitante para el año 2010. Luego hay reportes de 2018 donde el consumo baja y Venezuela se sitúa en la posición número 12 de consumo de alcohol en Latinoamérica. Pero en el 2010, según los datos del régimen venezolano, era bastante alto. Chile, también para el año 2010, era el país donde más alcohol se consumía en Latinoamérica, con 9.6 litros de alcohol puro, según la OMS. Luego, según los años que vayas mirando, van variando entre Argentina, Uruguay y Chile. Se mantienen estos tres alternándose, Argentina, Uruguay y Chile, en los primeros puestos. Cuba, que ya es la parte que nos ocupa, en el año 2010 tenía 5.2 litros de alcohol puro per cápita. Les voy a compartir por aquí una pantalla. Miren, este es un informe de la OMS, ¿vale? Aquí nos dice que para el año 2010, 2008-2010, teníamos un total de 5.2 litros de alcohol puros per cápita como media en Cuba. Lo que más se consume en Cuba son las bebidas espirituosas, 59%, luego está la cerveza y luego está con un 2% el vino. La cerveza un 39% y un 2% el vino. Como pueden ver aquí, desde 1960 hasta 2010, pasando por algunos declives que fue principalmente en la crisis de los 90, voy a ampliarles un poco más. Aquí se ve mejor. Por ejemplo, pasando por aquí por la crisis de los 90, donde cayó el consumo de cerveza a principios, y luego pues prácticamente cayó todo el consumo de bebidas alcohólicas, ¿vale? Periodo especial. Pues salvando estos detalles, si ven la gráfica entera, el consumo de alcohol en Cuba ha ido aumentando. Ojo, no estoy hablando de consumo general, porque alguien puede pensar que como aumentó la población, aumentó el consumo de alcohol. No, estoy hablando de consumo per cápita. No tiene nada que ver con el aumento poblacional. Estoy hablando de la cantidad de alcohol que consume cada persona. En Cuba ha ido aumentando desde 1960 hasta la actualidad. El aumento, además, es bastante notable. Hay cifras que aumentan prácticamente el 100%. Por ejemplo, el consumo de bebidas espirituosas aumenta prácticamente el 100%. Ahora, aquí tenemos, bueno, estos son los consumos por los totales, los consumos por sexo. Aquí tenemos, por ejemplo, en este informe, las muertes por cirrosis hepática en hombres y mujeres. Tenemos los accidentes de tráfico en carretera por hombres y por mujeres. Como pueden ver, son valores bastante elevados para el pequeño país que es Cuba. Todo este informe está muy detallado en las páginas de la OMS. El consumo de alcohol en Cuba, esta tabla es del año 2010, para el año 2018 ya había aumentado, ya estaba en 5.8 litros. En los mismos datos de la OMS, en reportes de 2018 había aumentado a 5.8 litros, de 5.2 a 5.8, tenemos un aumento de 0.6, eso es más de medio litro per cápita de alcohol puro en Cuba. El aumento continúa además. Desde el 2010, desde 1960 a 2010 aumentó, y si nos vamos a 2018 todavía tenemos un aumento de 0.6 litros per cápita. Ahora, además de todo esto, además de todo el daño que puede provocar el alcohol que ya les comenté antes, tenemos que añadir, solo por curiosidad, que el 23.7% de la población cubana de más de 15 años fuma activamente. Ya no es solo que consuman alcohol, sino también que fuman. De ahí la venta de cigarro y ron en casi todos los establecimientos. A ver, aquí tengo otro dato.
El consumo de bebidas alcohólicas en las calles de Cuba y en los parques de Cuba se ha convertido en algo habitual. En España, por ejemplo, está prohibido beber alcohol en la calle. Aquí se le llama hacer botellón y eso está prohibido. Puede ser multado y los disuelven bastante rápido. En Cuba es permitido hacer esto en la calle. En Cuba se consume sobre todo ron, como les muestro aquí en esta gráfica, el 59% prácticamente es de ron, el 39% de cerveza y el 2% de vino. Los hombres en Cuba consumen 8.8 litros de alcohol y las mujeres 1.6 litros de alcohol al año. Esto, en el caso de los hombres, es un consumo bastante elevado. Y esto es sacando la media general. Si tomamos en cuenta solo las personas que consumen alcohol a partir de la segunda encuesta nacional de factores de riesgo del año 2011, nos va a dar que de las personas que consumen alcohol, los hombres consumen 12.3 litros al año y las mujeres 3 litros al año. Según esta misma encuesta, además, la segunda encuesta nacional de factores de riesgo de 2011, el 18.7 o 18.7 por cada 10.000 habitantes en Cuba son bebedores de riesgo. Estamos hablando de un porcentaje altísimo de bebedores de riesgo. Esto es que ingieren más de un cuarto de botella de ron o más de 4 botellas de cerveza en 30 días. Y el 12.4%, perdón, de cada 100.000 habitantes, de cada 10.000 habitantes, son alcohólicos. Son personas que ya dependen del alcohol para poder funcionar en su día a día. Y esta tendencia además sigue aumentando en el país. Para el año 2019, ya Cuba se había situado con 6.1 litros de alcohol per cápita. Sigue aumentando la tendencia de consumo de alcohol en Cuba. Pasamos de 5.2 en el 2010 a 6.1 en el 2019 y sigue aumentando. Aquí les tengo algunas gráficas además que les quiero mostrar. Por ejemplo, estos son los consumos de alcohol por países, las principales bebidas. Por ejemplo, el vodka, evidentemente, donde más se bebe es en Rusia, luego está Estados Unidos y luego países de Europa del Este, principalmente Alemania y en Brasil también. El ron, el cuarto país del mundo donde más se bebe ron es en Cuba. Aquí lo tienen señalado. Esto ya es ginebra y otro tipo de bebidas. Ahora, esta tablita que les tengo aquí, a ver, aquí está. Es por años la evolución de cómo se ha ido consumiendo según qué tipo de bebidas alcohólicas en Cuba. El ron está en verde, la cerveza en azul más oscuro, el vino en rojo y no registrados en azul claro. Como pueden ver, insisto, aquí estamos hablando de alcohol puro per cápita. Aquí no estamos contando aumento poblacional. Esta es la cantidad de alcohol que bebe cada uno, de media. ¿Vale? Si miran aquí, desde 1965 en adelante, la gráfica se ha elevado enormemente. El consumo de ron, por ejemplo, que es este verde, ha ido aumentando, casi se duplica. El consumo de cerveza se ha mantenido bastante estable, con algunos picos, si comparamos entre la parte inicial de la década del 60 a la parte actual, 2010, se ha aumentado también, que son las dos principales bebidas que se consumen en Cuba. La población cubana ha ido aumentando el consumo de alcohol con la revolución. Será también, digo yo, uno de los logros de la revolución, que cada cubano consuma más alcohol. Esta tabla muestra la venta de alimentos, de alimentación pública en millones de pesos. Aquí lo que vemos es cuánto se recauda por colores según lo que se vende. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas están en verde, aquí abajo. Los comestibles en rojo son lo que más recaudan. Luego están las cervezas, que son estas aquí moradas. Y luego está el tabaco y cigarros, que es esto en azul. Miren, si sumamos el tabaco y cigarro, la recaudación por tabaco y cigarro, con
el ron, no vamos a añadir la cerveza. Si añadimos la cerveza ya se nos va. Pero si sumamos tabaco y cigarro con ron, se recauda más en Cuba que vendiendo comida. Con cigarro y ron se recauda más millones de pesos en Cuba que vendiendo comida. Esto dice mucho de el hábito del cubano. Ojo, aquí también hay que añadir los precios. Evidentemente, en cualquier país grava más en precios el ron y el tabaco que la comida, le grava más impuestos. Aún así, sigue siendo una recaudación enorme comparado con la comida, lo que se recauda en Cuba en cigarro, tabaco y ron. Insisto, eso dice mucho de los hábitos de consumo de los cubanos a día de hoy y cómo han ido aumentando esos hábitos de consumo a medida que pasan los años. Esto también es otro logro de la revolución, no nos olvidemos. Y esta grafiquita que les traigo aquí, pues es la última grafiquita, que era para el año 2019, donde se situaba Cuba. Aquí está, según la OMS, en América Latina. No es el primer país del mundo. Recordemos que los datos de la OMS salen del régimen cubano, son datos cuya fiabilidad deja mucho que desear. No es el país donde más se consume alcohol en América Latina per cápita, pero tampoco es el último. Está bastante en el medio con 6.1 litros de alcohol puro per cápita, con un aumento bastante considerable de 0.9 desde 2010 hasta 2019. Pues estos son los números del alcohol en Cuba, ¿vale? Ahora vamos a hablar de lo que vemos nosotros en la calle en Cuba con el tema del alcohol. Estos números lo que vienen a decir es que en Cuba se consume bastante alcohol, bastante. Ahora, ¿qué efectos sociales puede traer el consumo de alcohol o qué efectos sociales trae el consumo de alcohol? Bueno, la violencia es el principal efecto social relacionado al consumo de alcohol. Podemos hablar de violencia de varios tipos. Violencia en la familia, violencia en la calle, violencia, si tomamos como tipos de violencia también accidentes de tránsito. Hay muchísimos tipos de violencias asociados al consumo de alcohol. En el caso de la familia, el consumo de alcohol en Cuba, este consumo de alcohol que hemos visto que crece con los años y se duplica prácticamente por décadas, crece prácticamente a medio litro por década. Este consumo de alcohol dentro de la familia cubana provoca muertes. Muertes principalmente feminicidios. Son hombres que matan a mujeres. Yo no hablo de violencia de género porque para mí ese término no existe. Es absurdo y está mal empleado con toda intención. Entonces, feminicidios, sí. Hombres que matan a mujeres a causa del abuso de alcohol. Eso ocurre hoy en Cuba y lo peor es que no se denuncia. Lo peor es que el régimen cubano oculta estas cifras, no las muestra. Hay muy poco dato claro, fácil de encontrar, donde se diga en Cuba las mujeres que mueren a causa de sus maridos y de estas que mueren a causa de sus maridos, en manos de sus maridos, las que están relacionadas además por violencia con el alcohol. Ese dato es muy complicado de encontrar. Otra forma de violencia es la que ocurre en la calle. Hemos visto, todos nosotros que somos cubanos, hemos visto una pipa de alcohol, una pipa de cerveza. Una pipa de cerveza, para los que no son cubanos, es un camión cisterna que en lugar de llevar agua, lo que lleva es cerveza o lleva ron. Y los cubanos se amontonan como ganado, unos encima de otros. Les voy a buscar una foto, a ver si la encuentro, para que vean los que no son cubanos a lo que me refiero. A ver. Porque esto es muy específico. Este es un fenómeno muy específico en Cuba. Miren, sí, hay fotos aquí. A ver, se los voy a enseñar para los que no son cubanos. Este es otro tipo de violencia, ¿vale? Miren. Esto, por ejemplo, es venta de cerveza a granel en Cuba. Miren. Esto, por ejemplo, es
Venta de cerveza a granel. Esto que hay aquí azul es un carro cisterna. Dentro, como si fueran jaulas, hay dos personas o una vendiendo cerveza. Y esto que hay fuera son cubanos intentando comprar cerveza. Como pueden ver, uno encima de otro. Miren. Esto no, esto es Múnich, perdonen, esto es Alemania. Esa foto no es de Cuba. Miren, por ejemplo, aquí se ve más claro el carro cisterna donde le venden cerveza a los cubanos. Pues esto lo hemos vivido todos los cubanos en los carnavales. Y esto es otro tipo de violencia. De esas colas, de esos molotes, salen broncas. Broncas que terminan muchas veces con muertos, porque terminan peleándose con machetes, con cuchillos y terminan muertos. Y esto también son muertes a causa del consumo de alcohol. Y tampoco se tienen las estadísticas de estas muertes. Los carnavales. Todos hemos visto en Cuba carnavales terminando con muertos también. Violencia, muchachos jóvenes, 10 y pico de años, prácticamente adolescentes, que se emborrachan en unos carnavales, cogen un cuchillo porque alguien le pisó un pie y van y matan a esa persona. Yo en mi familia cercana en Cuba, tengo un caso de ese tipo. De uno que fue, le pisaron un pie en unos carnavales, tuvo una discusión, cogió un cuchillo, fue y lo mató. A otro joven también. Todo esto forma parte de la cultura del alcohol en Cuba. Otro tipo de violencia relacionada con el alcohol es la que sufren los niños. Y aquí quiero detenerme especialmente porque esta, desde mi punto de vista, es la más cruel de todas las violencias relacionadas con el alcohol dentro de la familia. Todos en Cuba hemos visto un padre o una madre borrachos haciéndole de alguna forma pasar vergüenza a un niño pequeño o haciéndole de alguna forma algún tipo de humillación o algún tipo de regaño descompuesto a un niño pequeño, o intentando hablar con un niño pequeño como si fuera un adulto. Un adulto mismo no entendería a un borracho. Sin embargo, estos padres o madres borrachos intentan hablar con un niño pequeño como si fuera un adulto, o intentan sacarlo de su ambiente y meterlo en otro ambiente de borrachera como si fuera un adulto. Esta para mí es la violencia más crítica, más triste relacionada con el alcohol intrafamiliar en Cuba. Y yo la viví muy de cerca, además. Le golpean a los niños, también lo he visto en Cuba. Con todo esto, ¿qué hace el régimen cubano para disminuir por lo menos el consumo de alcohol per cápita y evitar todas las consecuencias que trae asociadas al consumo de alcohol? ¿Qué hace el régimen cubano? Pues nada, básicamente nada. Seguir vendiendo ron y cigarro en las cafeterías, en las carnicerías, que no tienen carne, pero sí tienen ron y cigarro. En cualquier sitio donde tú vayas a Cuba a comprar algo, te vas a encontrar en la tablilla de anuncios ron y cigarro. Esa es la medida del régimen principal, la medida estrella, para contrarrestar todo esto que hemos visto antes, desde enfermedades hasta violencia, por el consumo asociado de alcohol, a partir del incremento notable de consumo per cápita de alcohol puro en Cuba. Por otra parte, la calidad del alcohol que se vende en Cuba. Claro, si estuviéramos hablando de que en esos carros cisternas se vendiera una cerveza de calidad, fuera menor el daño. Pero es que la cerveza que se vende en esos carros cisternas, y los que están aquí en el chat que han tomado cerveza de ahí no me dejarán mentir, es una cerveza de calidad pésima. Además de tener la calidad pésima, es adulterada con agua. Los mismos vendedores suelen echarle agua para que aumente la cantidad y puedan sacarse ellos un dinero extra. Lo mismo pasa con el ron. El ron que venden por moneda nacional, por CUP, por CUP, peso cubano, en las bodegas, en las carnicerías, en las cafeterías, ese ron es de calidad menor, de calidad inferior. Y además de eso, suele ser también adulterado.
Hay muertes además. En el año 2010 hubo 11 muertes en Cuba por ron adulterado con lo que llamamos nosotros alcohol de madera. Pues hubo 11 muertes por el consumo de este tipo de bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas en Cuba además se adulteran de muchas formas, se trucan de muchas formas para poder el cubano de a pie sacar beneficios. Por ejemplo, otra de las formas, se cogen botellas de Habana Club. Todos sabemos lo que es una botella de Habana Club, de cualquiera de los tipos. Se extrae el contenido original, que es más caro, o se coge la botella ya directamente vacía, en buen estado, y se rellena con alcohol casero, que puede ser más cercano o más lejano al contenido original en cuanto a sabor y olor y todo esto, pero el caso es que se rellena con alcohol que no tiene ningún control sanitario, que no tiene ningún control de nada realmente, y ese alcohol casero se rellena en esa botella y se pone en la tienda a la venta. Todo esto pasa con el alcohol en Cuba. Esto pasa también en otros países. En España también se adultera el alcohol, pero claro, las circunstancias son otras. No es la real de Cuba. Uno de los puntos más críticos con el consumo de alcohol en Cuba es el entretenimiento de la juventud. Aquí quiero detenerme porque esto es de lo más tenebroso a lo que nos ha llevado la Revolución Cubana. Los jóvenes en cualquier parte del mundo, y voy a tomar el ejemplo de España, que es el país donde vivo. ¿Los jóvenes consumen alcohol? Claro que sí. Aquí en España los jóvenes consumen alcohol. Hay una mayoría de edad para consumir alcohol. Hay un mínimo. A partir de esa edad tú puedes consumir alcohol, igual que en Cuba. Hay jóvenes que se burlan de esta mayoría de edad y consumen alcohol antes. Todo esto pasa en todo el mundo. Esto no es solo de Cuba. Ahora, usar el consumo de alcohol como único método recreativo, eso sí pasa en Cuba nada más. Aquí en España, los jóvenes consumen alcohol, pero además van al cine. Además, en Navidades se van a patinar a una pista de hielo, se van a la playa, se van a la montaña, se van a montar en bicicleta. No sé, hay muchísimas formas de entretenimiento aquí en España para la juventud. Además de todas esas formas, consumen alcohol. Y esa es la realidad. Ahora, en Cuba, el alcohol en sí mismo es un método de entretenimiento porque todas las demás formas no existen. La única que existe es consumir alcohol y escuchar música. Si tomamos, por ejemplo, de referencia el Malecón de Cienfuegos, desde donde inicia el Malecón de Cienfuegos hasta donde termina, ahí en Los Pinitos, puedes pasarte un sábado por la noche y vas a ver el malecón lleno de jóvenes cubanos, lleno, bebiendo alcohol. Todo el malecón lleno de jóvenes bebiendo ron, bebiendo cerveza, bebiendo alcohol. Si nos vamos a una discoteca en Cuba, vamos a encontrar lo mismo. Los jóvenes que pueden ir a la discoteca, que son minoría, pues también dentro bebiendo alcohol. Si nos vamos a un partido de dominó en el barrio, en una esquina, vas a ver a jóvenes bebiendo alcohol, jugando dominó. Si nos vamos a un taller donde están los jóvenes intentando reparar sus carros, sus bicicletas, vas a ver los jóvenes reparando cosas, bebiendo alcohol. Si nos vamos a un partido de pelota, vas a ver los jóvenes intentando meter botellas de ron dentro del estadio o bebiendo alcohol fuera del estadio. El alcohol en Cuba se ha convertido en un modo de entretenimiento, en un modo de distracción para los jóvenes. Y esto deja mucho que desear de las políticas revolucionarias que convierten un producto que la OMS clasifica como tóxico. La OMS dice que el alcohol es tóxico, dañino para la salud. Pues el régimen cubano lo ha convertido en un modo de entretenimiento para la juventud. La juventud cubana que no tiene otra cosa que hacer que no sea beber alcohol. Y vamos entonces a las generaciones anteriores, generación de mis padres, mis abuelos. ¿Qué pasa con estas generaciones en Cuba? Pues estas generaciones que ya fueron jóvenes, la de mis padres, por ejemplo, ya fueron jóvenes y vivieron en esta cultura del entretenimiento de alcohol, con el alcohol, a estas alturas la resignación
¿A qué les lleva a muchos? A seguir bebiendo alcohol, a volverse alcohólicos, a morirse bebiendo alcohol porque no tienen otra cosa que hacer, porque no pueden tener un proyecto de vida ni lo tuvieron nunca, porque no pueden trabajar para vivir, porque la frustración de vivir en las condiciones que viven y de haber muchos de ellos perdido a sus hijos que se han ido del país y a prácticamente toda su familia, su descendencia que se ha ido, esa frustración, ¿a qué les lleva? A beber alcohol. Nuestros abuelos, pues hay muchos también abandonados en las calles en Cuba que viven prácticamente bebiendo alcohol y morirán, por desgracia, bebiendo alcohol. El alcohol en Cuba, desde la generación joven hasta la generación más adulta, se ha convertido en un modo de vida. Los jóvenes para entretenerse y los adultos para olvidar la frustración de toda una vida perdida en ese sistema absurdo. Y no lo digo yo, lo dicen los datos de la OMS, los datos de Economic y la realidad que hemos vivido todos nosotros en Cuba.